Esta tarde empezamos un nuevo espacio en Radio Torrot llamado Crónicas Caninas, donde Eugenio Echevarría nos dará las claves para conocer más a fondo algunos sucesos aparentemente inexplicables, sobre todo de los perros, pero también de otros animales. En este primer episodio hablaremos de la brújula cuántica, cómo los animales sienten el campo magnético. Cada año, millones de aves migratorias emprenden un viaje asombroso, cruzan continentes, océanos y desiertos, y siempre llegan al mismo punto. Ni tormentas, ni noches sin luna, ni miles de kilómetros de distancia logran desorientarla. ¿Cómo es posible que un pequeño petirrojo europeo pueda viajar desde Escandinavia hasta África y regresar al mismo jardín cada primavera sin perderse jamás? Durante siglos, los científicos creyeron que las aves se orientaban solo por el sol y las estrellas, pero había algo más, algo invisible que las guiaba incluso en la oscuridad más total. Y lo más fascinante, ese algo no está fuera de ellas, sino dentro de sus ojos. Hoy, en Crónicas Caninas, hablaremos de un misterio que une biología, física cuántica y comportamiento animal. Muy bien, Rocío, pues encantado de estar en el programa. Vamos a empezar con un enigma muy conocido por todos los amantes de los perros, que es esa sorprendente capacidad de ubicarse, sobre todo cuando se extravían o cuando se pierden, y vemos muchas anécdotas, incluso a algunos nos ha pasado que un perro se pierde y regresa a casa de manera inexplicable tras muchos kilómetros de recorrido, mucha distancia y mucho tiempo, jugando todo en su contra, pero sorprendentemente vuelven y están con sus dueños nuevamente. En el caso del sentido magnético, o sea, muchas veces ya hemos visto o hemos nombrado esto como un sexto sentido, algo extraordinario, algo paranormal, muchas veces como explicado de una manera mística incluso, donde vemos que los perros tienen ese poder, ¿no? Y los gatos también, de llegar a casa, después de haberse extraviado, o incluso perros que son más independientes del dueño, que son los típicos perros de los pueblos, que se ubican de una manera extraordinaria sin que nadie les haya enseñado los caminos. Pues tenemos miles de anécdotas para intentar comprender este sentir, entre comillas, de la dirección que toman en una especie de GPS interno que tienen, y que esta vez vamos a hablar correlacionándolo con algunos estudios científicos que se han hecho tanto con aves migratorias en laboratorio como con las tortugas marinas, que también hacen desplazamientos enormes en cuanto a distancia y tiempo, y que los hace llegar exactamente al sitio donde habían nacido, donde habían eclosionado sus huevos, y vuelven otra vez allí para depositar los huevos en la siguiente generación. Entonces vamos a intentar un poquito en este programa entender de una manera clara qué es lo que sucede con este sentir, entre comillas, o este GPS interno que algunos mamíferos superiores y algunas aves lo tienen. Vamos a empezar con la historia del petirrojo y la brújula invisible. Esto es una historia que nace de un estudio que se llevó en el Instituto Max Planck. Bueno, más adelante entraré un poco más en detalle sobre eso, pero realmente el enigma comienza cuando los científicos estudian a los petirrojos en laboratorio y notaron algo curioso, que las aves estaban expuestas a la luz azul y se orientaban perfectamente hacia el norte magnético. Pero si retirabas esa luz del laboratorio, si dejabas la luz azul fuera del alcance de las aves, se desorientaban por completo y no encontraban un camino direccional acorde al norte magnético. Entonces parece ser que esa brújula tenía o estaba directamente relacionada con la luz azul del espectro ambiental, que puede estar en presencia del sol o no. Aquello llevó a los investigadores a mirar más de cerca, literalmente dentro de sus ojos, y fue entonces cuando descubrieron algo increíble. En la retina de estas aves existen unas proteínas, unas especies de péptidos, o sea, para que lo entendamos como una microproteína llamada criptocromo, concretamente la variante conocida como criptocromo 4, que empezaron a analizar y estudiar y vieron que las funciones eran sorprendentes. Sí, eso es cómo funciona, porque realmente me parece que es bastante un tema un poco complicado como para poder entenderlo. Explícanos a ver. A ver, no es fácil de explicarlo técnicamente, pero resumiéndolo, estas moléculas son sensibles a la luz azul. O sea, cada vez que la luz azul reacciona con ellas, los campos magnéticos terrestres generan una correlación entre la luz azul y el campo magnético terrestre, lo que hace que el ave, en este caso los petirrojos,
tuvieran una correlación con ello. No es que lo vean como una flecha de una brújula, sino que hacen una especie de seguimiento a un punto que todavía los humanos no sabemos si es visible a ellos a través de sus ojos o simplemente genera, como en la glándula pineal en los humanos, unas señales químicas que hacen que se dirijan hacia el norte hacia el campo magnético del norte en la Tierra. Entonces, para reducirlo, sería como el trabajo de una brújula, o sea, el trabajo de una brújula, pero sin la flecha, simplemente con receptores fotoquímicos que hacen que el ave se dirija a eso. Es como si tuvieras en la retina del ojo un pequeño sensor indicándote el camino. A ver, ¿puedes explicarlo de una manera que podamos entenderlo el resto de los humanos? Porque es verdad que me parece que estás mezclando aquí como procesos cuánticos que es bastante complicado para quien, por ejemplo, no entienda de física o cosas de este tipo de procesos. Vale, lo explico un poco haciendo la introducción del estudio que se llevó a cabo en el año 2021, como comenté al principio, en el Instituto Max Planck de Bioquímica, liderado por Jin-Hin Xu y Henrik Mauritzen, ¿no? Estos dos y su equipo publicaron un estudio histórico en la revista Nature donde afirmaban y decían lo que habían conseguido observar. Lograron demostrar por primera vez que los criptocromos, el criptocromo 4 en este caso, de las aves, son capaces de responder directamente al magnetismo terrestre mediante un proceso cuántico. Ellos explicaban este proceso cuántico como si de unos mensajes que no son visibles a nivel microscópico para el humano, pero a nivel cuántico sí responden a una especie de señal en la retina del ojo del ave, ¿vale? Por este criptocroma que no se sabe todavía si son sensores visibles a ellos, sino que puede ser una reacción fotovoltaica, sí, donde hay incluido un proceso de energía y un proceso eléctrico y un proceso cuántico que le da unas señales al pájaro para ubicarse, según el campo magnético terrestre. Entonces, el fenómeno, según lo explican los autores del estudio, va más o menos ocurriendo dentro de los ojos del animal según él se va trasladando. Entonces, no solamente en las aves, en otros mamíferos también lo vemos, como las tortugas marinas, las ballenas, zorros, licaones, algunas clases de felinos, elefantes, lobos, perros y gatos, también se ha visto este proceso. Entonces, parece ser que poseen un sistema de orientación natural basados no solamente en el campo magnético de la geolocalización, sino también en estos criptocromos que se encuentran en la retina de los ojos de estos mamíferos. La pregunta es, ¿los humanos lo tenemos o no lo tenemos? Entonces, ellos demostraron que los humanos no lo tenemos, que puede estar latente, pero que se ha ido extinguiendo ese proceso de ubicación a medida de la evolución que ha tenido el ser humano. Igual que el órgano vomeronasal, órgano de Jacobson en la nariz de la mayoría de los mamíferos, que funciona de una manera aparte al olfato, pues se cree que este georradar interno se ha ido perdiendo con los años en la evolución en los humanos. Se puede decir que es algo que nosotros ya no necesitamos, que este tipo de especies pues todavía necesitan poder orientarse fácilmente y nosotros lo hemos perdido por ese proceso evolutivo, ¿no? Porque realmente, claro, lo podemos ver en los perros, según esta explicación que tú estás dando, que a muchos de ellos pues sí parece que todavía siguen teniendo este tipo de receptores, ¿no? Pero los domésticos, los que son más domesticados, pues posiblemente lo hayan perdido, ¿no? Aquí hay algo muy curioso y lo acabas de decir. A mayor la domesticación o a mayor las conductas antropomórficas que le demos al perro, o sea, entre más le cortemos o coactemos la capacidad de ser perro, más va perdiendo sus aptitudes. No quiere decir que un perro que esté en tu casa deje de olfatear o deje de comportarse como perro, pero sí que va perdiendo, no pierde sus capacidades innatas, pero sí su destreza en el desarrollo. Quiero decir, no es lo mismo un lobo que está en estado salvaje, que desde muy, muy, muy joven está con su grupo de lobos o su familia de lobos y ha desarrollado de manera innata
estas características de comportamiento debido al forzamiento del medio donde se desarrolla, a un perro que está metido en una casa donde sale solo 3 veces al día, sale limitándole el movimiento a través de una correa, donde tú controlas todo el acceso a los recursos de este animal, pues esas características que puede tener se van atenuando y se van deteriorando. Como lo típico, si no estudias, pues deterioras tus neuronas. Los neuronas no es que se te caigan, ni se desechan, ni se mueren, se deterioran por el desuso. Pues igual creemos que pasa con el perro en estas situaciones. Entre más condiciones favorables de vida tenga este perro, más va a perder esas características. Ahora bien, podemos tener un perro equilibrado, podemos tener un perro que esté en casa, que le tengamos todo controlado, pero ayudar o permitir que este perro desarrolle de manera natural o lo más natural posible estas cualidades innatas para que siga siendo perro, o sea, se siga manteniendo como especie. Aquí hay unos casos muy puntuales en estudios que se han llevado a cabo en perros de la calle. Hay uno muy característico en Rusia, en Moscú, que se hizo a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, donde se evaluaba un grupo de perros que habían aprendido a tomar el suburbano, el metro. Sí. Se metían en el metro, sabían exactamente dónde bajarse y sabían al atardecer a la hora que tenían que tomar para volver al sitio que les prestaba refugio o les prestaba protección a la vuelta. Y donde iban era donde había más alimento, pero había más competencia. Entonces, es increíble que a estos perros nadie les ha enseñado ese proceso, porque imagínate tú, te pones a enseñarle a un perro a tomar el metro por sus propios medios sin que tú estés presente. Es una tarea, vamos a decir, prácticamente imposible, ¿no?, para un adiestrador. Pero cuando un perro no depende del humano, utiliza toda su base innata, su estructura innata, para, a través de las experiencias, ensayo y error, aprender a resolver este tipo de problemas. Pero claro, lo interesante y verdaderamente flipante o alucinante en este caso es que los perros sabían en qué estación bajarse. Y ellos no tienen la capacidad de lectura que un humano, o relacionar, por ejemplo, parada de, yo no sé, de la Plaza Roja de Moscú. Pues no tienen esa percepción, ¿no?, esa capacidad. Y ellos tomaban el suburbano en Moscú. Creo que el trayecto más largo que hacían era de casi 60 kilómetros, estamos hablando de un trayecto bastante largo, para irse a un sitio a las afueras de Moscú, donde se sentían refugiados y dormían, y al otro día temprano iban al otro extremo, volvían a los 60 kilómetros para alimentarse. Entonces es un caso muy anecdótico que incluso luego cuando esté la entrevista o el programa puesto en las redes, lo podemos poner el enlace para que la gente lo siga en YouTube, porque es un estudio muy bonito y muy sorprendente de ver. Vale, sí, luego lo dejaremos, pero igualmente a mí me surge una duda, y es que ¿cómo se sabe que a esos perros no han sido adiestrados previamente y no se les ha enseñado ese camino, aunque sea una vez? Vale, lo que te explicaba al principio, o sea, un adiestramiento de manera proactiva e individual en ese tipo de comportamientos con un perro doméstico del primer mundo que haya tenido necesidad del contacto humano y sobreviva gracias al humano, o sea, a este perro que tenemos aquí en el estudio. Yo le pretendo enseñar eso, y materialmente como adiestrador es imposible. O sea, en estos momentos, con los medios que hay, con la manera que aprenden los perros, con la tecnología que tenemos ahora, es materialmente imposible enseñar esa conducta, ¿vale? O sea, es algo que no pudo haber sido, primero, por las bases que te estoy dando. O sea, técnicamente para un adiestramiento de esto, a ver, la gente podrá decir, no, un perro guía sí sabe. No, un perro guía le estás entrenando a expensas de lo que el invidente quiera de ese perro. Tú le enseñas a ir a la carnicería, pero porque el invidente te ha dicho, mira, es esta la carnicería que voy, es esto. O sea, tiene unos tramos muy limitados de movimiento. No hacen maravillas, no hacen milagros. Entonces, lo sorprendente de esto es que eran perros de la calle. O sea, eran perros que llevaban muchas generaciones sin contacto directo con el humano. Había un contacto indirecto porque se alimentaban de los vertederos, se alimentaban de la zona donde iban a la parada del metro. Era una zona turística donde había muchos turistas que les daban comida. Pero luego no era un refugio tranquilo para dormir, porque venían los municipales o la gente que se encargaba de la limpieza y les echaban a palos o lo que sea. Y habían aprendido a volver al sitio donde se sentían protegidos, que era un suburbio a 60 kilómetros de donde se alimentaban.
Entonces es bastante sorprendente y así hay muchos estudios en India, en Italia, en Colombia, en México, de perros de la calle que hacen cosas verdaderamente sorprendentes, como el hecho de pasar una calle con un semáforo o un paso peatonal sin que le hayas enseñado previamente. O sea, los perros aprenden que se detienen los coches y pueden pasar, no porque vean la luz ámbar o vean la luz verde para poder pasar, sino que ellos han aprendido que se detienen los coches. Pero eso no se lo has enseñado. No ha habido un perro, el perro primigenio que le enseñaste y les enseñó a los demás. Eso es lo anecdótico de esto. Y todo esto va relacionado con esa geolocalización estratégica que tienen a través del campo magnético y a través de los famosos, se me va el nombre ahora, criptocromos, sí. Los famosos criptocromos descubiertos en ese estudio. Primero en aves, pero luego también en algunos perros, no en todos, porque tú le pones a esto, a un perro, vamos a llamar un perro de la casa, donde lo tienes todo el día protegido, lo sueltas y muy probablemente ese perro no cuente con la suerte de un perro de la calle o un perro que haya tenido más mundillo en ese sentido, ¿no? A eso me refería. Bien, lo curioso de este mapa interno parece que activa también otros sentidos. Por ejemplo, se ha demostrado con estudios de zorros en estado salvaje y de lobos también en estado salvaje que las faenas de caza normalmente las alinean siempre con el polo magnético norte, ¿vale? Entonces, no quiere decir que todos lo hagan igual, pero siguiéndolos de cerca sí que se ha visto una especie de correlación entre eso. Y luego hay otro estudio muy importante en licaones o perros salvajes en África que cazan de una manera extraordinaria, separan a las piezas o a los animales que se han fijado, igual desde una distancia de más de 1 kilómetro, donde los licaones todos no están viendo exactamente dónde va la presa, pero sí hay una especie de, vamos a llamar, intercomunicación entre toda la manada, que estamos hablando de manadas de igual 40 o 50 licaones detrás de una pieza. Un inciso, una preguntilla así que Sí. no es por mí la duda, pero yo creo que a los oyentes posiblemente no sepan lo que es un licaón, que si lo podría explicar más o menos. Ah, bueno, sí. Mira, un licaón, sí, porque al final, licaón o perro salvaje de África, la gente habrá visto muchos documentales de animales y probablemente lo relacionen por ahí. Pero es el mamífero cazador más efectivo que hay en la sabana africana, ¿vale? O sea, es el más exitoso en la caza por esa colaboración en equipo y por eso se ha estudiado mucho a este tipo de cánido. Es un cánido realmente alejado del Canis lupus familiaris, o sea, genéticamente no tiene tanta correlación, pero se llama perro salvaje, no quiere decir que tenga más relación con nuestros perros del hogar, de nuestros perros domésticos, pero sí que tiene una relación un poco más lejana que el lobo, ¿no? El lobo tiene más relación o parentesco hacia los perros que el licaón. Y el licaón es más una especie de, si lo ves de cerca, parece una hiena más pequeña que una hiena, con unas orejas muy grandes, tiene unas capacidades sensoriales mucho más desarrolladas que un perro doméstico, ¿vale? Incluso el oído es sorprendente, o sea, tiene una capacidad auditiva altísima y hace que la coordinación de la caza, retomando un poquito el tema del trabajo en equipo, vaya también relacionado con estos criptocromos, que los lleva a siempre dar en el blanco. O sea, estamos hablando que una manada de 40 licaones viéndolos desde un dron, desde lo alto de un dron, la presa puede estar 1 kilómetro por delante del último y ese último sabe dónde está la presa. Por comunicación, no se sabe cómo, entre el grupo de cazadores. Pero ¿no podría ser olfativo, por ejemplo? No es olfativo porque ellos ya van en carrera, ya tienen localizada la pieza se va moviendo de un lado para otro y ellos van haciendo una especie de acorralamiento, van haciendo una especie de pastoreo muy sincronizado, pero estamos hablando de 60 ejemplares o 70, o sea, unas manadas muy grandes, donde llegan y casi siempre estamos hablando de una efectividad de 70 sobre 100, o sea, de 100 intentos, 70 pillan, y para que te hagas una idea, un tigre en India tiene 7 de efectividad, de 100 intentos solo son 7 o 6, o sea, imagínate. Entonces, la coordinación en equipo se está estudiando y parece ser que tiene correlación con estos criptocromos, ¿vale? Parece ser que hay un entrelace cuántico ahí
que les hace dar la ubicación exacta del primer licaón, que es el que está viendo a la presa. A ver, pero es que me está costando entenderlo también, pero lo intento. Podría ser como un sexto sentido, porque por nosotros ahora mismo tenemos estudiado, claro, el tacto, vista, olfato, tal, y no podría ser un sentido que a lo mejor no hubiésemos llegado a estudiar, porque directamente nosotros lo hemos perdido, entonces no hemos sabido que eso existía. A ver, básicamente es el nombre que le hemos estado dando ahora para todo lo que no tenemos explicación, ¿no? O sea, por ejemplo, la madre te dice, no salgas así que te vas a golpear, sales y te golpeas, ¿no? Y el sexto sentido de mi madre, o sea, es como un poco a esa parte de viaje en el tiempo que no le damos sentido y le llamamos sexto sentido. Entonces, hasta ahora se ha llamado como un sexto sentido, o sea, queremos decir como ciencia, intuición, misterio, misticismo, todo lo que quieras, ¿no? Aquí en el punto crítico, lo que tenemos que saber y ser muy ecuánimes y ser muy con los pies en la tierra es las capacidades que no le podemos dar explicación. Y una de ellas es esta. Hasta ahora date cuenta que llevamos hablando de geolocalización de algunos mamíferos como los elefantes, algunos cetáceos como delfines, algunas orcas, que se ubican con un georradar que es visible para nosotros. O sea, sabemos que tienen un órgano que funciona como georradar y se ubican de una manera para nosotros extraordinaria, pero para ellos natural. Entonces, en los perros no se había observado esto, en los gatos tampoco se había observado, y en las aves se acaba de observar hasta el 2021, o sea, estamos hablando de un estudio que no tiene ni 4 años todavía. Entonces, en estas investigaciones ya se han adentrado no solamente en aves migratorias, sino en esa efectividad de caza de los licaones, en la efectividad de caza de algunos grupos de lobos salvajes, ¿vale? Y ven cómo el deterioro en animales domésticos se va perdiendo por la falta de uso, ¿vale? Un poco en este sentido. Pero básicamente es como que tuvieran una especie de brújula interna dentro de su retina, pero esta brújula interna es microscópica, quiero decir, no es visible ni para ellos tampoco. Tiene que haber una especie de comunicación cuántica, ¿vale? Fotovoltaica, donde mande unos marcadores internos que le indiquen el camino. Y de eso se trata. Lo sorprendente aquí, y que todavía es un enigma, es cómo los licaones, a la velocidad que van, en el proceso que van, con el estrés que van detrás de la pieza o el animal que están cazando, a coordinarse de esa manera tan perfecta y casi nunca fallar en los intentos. O sea, eso es lo verdaderamente sorprendente, ¿no? Que va un poco ligado con el estudio que comenté anteriormente de aquellos perros que lo hacen de manera más paciente, pero saber dónde me puedo bajar en el metro para alimentarme y dónde me bajo otra vez en el metro y a qué hora lo puedo tomar para llegar al sitio de refugio o de guarida, ¿no? O sea, eso es como lo verdaderamente inexplicable por ahora. Bien, seguimos. Lo que la ciencia y la parte de la etología hasta ahora ha explicado, ¿no? O sea, básicamente va relacionado con el sentido del olfato. O sea, todos creíamos, no, es que el olfato es sorprendente. Sí, el olfato es sorprendente. Yo llevo trabajando muchos años con protocolos de olfato, ya sea para búsqueda de personas como para detección de sustancias con los perros. Y sí, es sorprendente, pero tiene muchas limitaciones. Sobre todo las limitaciones en entornos nuevos. O sea, no es lo mismo un grupo de lobos que puede desarrollarse en un campo geográfico bastante amplio, donde podemos ver que hay marcas tanto de micciones como marcas corporales, restregando sus olores corporales en el suelo, en los árboles, ¿vale? En algunas piedras o rocas. Entonces, estas micciones o estos marcajes corporales que hacen les sirve como referencia en el sitio donde se mueven, ¿no? En el caso de los lobos, por ejemplo, es una forma muy fiable de ubicarse en su sitio, ¿no? Sí. Luego ellos generan un nicho de caza ahí, bueno, y ahí vemos que no hay pérdida por parte de los individuos. O sea, ellos aprenden a ubicarse, incluso aprenden a identificar. Pero con pérdida te refieres a de desapariciones, ¿no? Que se vayan por ahí. Que se vaya y que se desorienten y vale, que no encuentren otra vez su casa, ¿vale? O sea, sí, es un poco como que ellos pueden ver a través de esas marcas que han dejado en la tierra o que han dejado en una roca, en un árbol,
a través del olfato sí que pueden notarlo. Luego, sí que pertenece a su camada, que no se vaya tampoco a... Sí, eso es, que pertenece a su familia y es su grupo, y ese terreno es donde ellos tienen el nicho de caza, donde se mueven, donde se aparean, etc. Y ya podríamos notar ahí que ellos identifican también terrenos de otras manadas de lobos y no intentan entrar para evitar conflictos. Claro, aquí no hay intervención por parte del humano. O sea, el lobo está marcando su terreno, su territorio, y él ya se desarrolla como individuo y como familia en ese nicho, en ese ambiente. Pero a un perro le estás sacando de ese terreno, le estás sacando de ese territorio, le estás adaptando a una forma de vida no de perro. Que no es suyo, no es natural para él. Exactamente. Entonces, en esa adaptación muy rápida, que es cuando los hemos vuelto mascotas, que si nos ponemos a ver en términos evolutivos es un abrir y cerrar de ojos. Estamos hablando que en menos de 200 años hemos creado un sinnúmero de razas con diferentes especialidades, y antes los perros pues se veían como sin más, incluso algunos sitios los veían como plagas o animales molestos, ¿no? Y ahora se han convertido pues en un animal de compañía sorprendente y uno de nuestros mejores amigos al lado de los gatos. Entonces, claro, lo sorprendente de esto es que ahora viendo las historias o los casos anecdóticos que podemos encontrar, es la explicación que le podemos dar a esto, porque la mayoría de los casos, los perros que se perdían o que se extraviaban o normalmente volvían a su casa de manera sorprendente, eran perros que se iban, por ejemplo, de vacaciones, ¿no? Tenemos el caso de un perro en Francia, un Jack Terrier, creo que se llamaba Pablo el perrito. Se fueron sus dueños de vacaciones a una zona del Pirineo y estaba a 380 kilómetros de distancia de donde... ¿Cuántos kilómetros? 380, imagínate, como de aquí a, no sé, Madrid, un poco menos. Pero bueno, para que te hagas una idea, ¿no? O sea, imagínate la distancia que puede haber. El perro no conocía la zona, se extravió, estuvo 4 días perdido, ¿vale? Y cuando regresó llegó, obviamente, famélico, desgastado, con hambre, no a punto de morir, pero sí muy deshidratado. Pero lo sorprendente es que en esas condiciones el perro pudo llegar a su casa, inexplicablemente. O sea, no podemos decir que esto sea una casualidad, ¿vale? No podemos decir que, el perro ¿cómo llegó? O sea, es que no puede ser una casualidad. No puede volver de esa manera, ¿no? Una casualidad si se te pierde en el pueblo, ¿sabes? Y te lo encuentras en la calle de al lado, pero 300 kilómetros... Una casualidad, si el perro se te pierde en el pueblo donde ha hecho un pis en una esquina, donde ya lo ve como su territorio, esas referencias olfativas sí que le pueden ayudar. Claro. Incluso la gente dice, no, es que hay referencias visuales, pero para ti, para un perro, la vista, por ejemplo, funciona de una manera muy diferente a la del humano. No ve los objetos lejanos o los objetos inmóviles como punto de referencia igual que nosotros. Para ellos es, para que nos hagamos una idea, un borrón. O sea, ven como un borrón. Ellos ven muy bien... Como plano, como si fuese un 2D más o menos. No un plano, sino como si fuera algo pixelado, manchado. O sea, no ven con detalle lo que está quieto, ¿vale? Si tú te quedas, por ejemplo, tú haces un ejercicio de búsqueda con un perro y te vas corriendo y te escondes, si el perro va a buscarte a la vista y te quedas quieto y no pestañeas, el perro no te ve. Pero si va al olfato, te va a encontrar a mucha distancia. Entonces, bueno, para más o menos... entender esto, ¿no? Podemos poner 1000 ejemplos. Aquí también teníamos una perrita que se llamaba Amber, una mezcla de Golden Retriever, que esto es más sorprendente aún porque fueron más de 160 kilómetros nadando, porque se perdió en una isla. O sea, llegó la perra, fue a Inglaterra y se fue a una isla, ¿vale? Se perdió durante 36 días, o sea, que no es cosa poca, ¿no? Que es bastante tiempo. Hombre, que para llegar donde tenía que llegar nadando... Atravesar bosque, costa, campos... incluso nadando, ¿vale? O sea, estamos hablando que nadó para alcanzar a una isla, ¿vale? En Reino Unido y se intentó contrarrestar a ver qué había pasado con esa perra y luego sus dueños se juntaron con la policía, se juntaron con centros comerciales que tenían cámaras y la veían deambulando, la veían cómo iba, había momentos de pausa donde iba y pedía comida y le daban comida, pero era una perra súper simpática, pero siempre estaba en modo de ubicación de esa brújula. Y estuvo 36... Estaba como en tensión, como siempre pendiente. No, era muy paradójico porque normalmente un perro cuando se pierde y no sabe qué hacer actúa en modo tensión o bloqueo, ¿no? Ves un perro que se bloquea y no sabe qué hacer o incluso huye de los desconocidos, ¿no? Sí. Eso es muy típico en los perros que están encerrados en un chenil o atados en una cadena, que nunca salen, nunca han visto otra cosa que su casa o su cadena.
Y cuando salen, se entran un poco en pánico, ¿no? Pasa muchísimo, sobre todo en los perros de caza. Pero perros que tengan un poquito más de vidilla y que hayan salido más, sí que igual se pueden desenvolver, y con esa mansedumbre y con esa capacidad de amistad hacia desconocidos que puede tener un Golden Retriever, sobrevivió esos 36 días. Lo paradójico era que había momentos donde la perra entraba en modo GPS, por decirlo de alguna manera, y se la veía en las cámaras, en algunas cámaras que la documentaban, andando a una marcha constante durante horas y horas y horas y horas, ¿vale? Porque vinculaban una cámara con otra. Sí, que se hizo una especie de seguimiento, ¿no? Eso, y hay incluso un croquis del trayecto que pudo haber hecho en esos 36 días y está muy chulo, con dónde dormía la perra, dónde comía, dónde volvía a hacer, para volver a comer, para volver a correr energía. Era como que tenía una especie de campamento base, volvía, se alimentaba y regresaba otra vez al punto. O sea, es muy curioso. Muy curioso. Entonces, la explicación cuántica del magnetismo animal, en este caso, para que... Volviendo un poco a la pregunta que me hiciste anteriormente, que cómo se puede digerir esto, ¿vale? Sí. No es fácil de explicarlo, ¿vale? Porque estamos hablando de física cuántica. Yo tampoco soy un experto en física cuántica, o sea, me gusta leer sobre ello, pero no tengo gran idea. Pero para que sea una explicación fácil para los oyentes y para nosotros, es una reacción química llamada mecanismo del par radical, ¿vale? Esto, para explicarlo de alguna manera, cuando la luz azul llega a los criptocromos, estos generan dos electrones emparejados, ¿vale? Esos electrones, de forma misteriosa, permanecen entrelazados cuánticamente, como si uno supiera instantáneamente lo que ocurre al otro, aunque estén separados por átomos de distancia. O sea, para que nos hagamos una idea, cuando hablamos átomos de distancia es como que yo esté hablando que alguien está ahora en Torros Costa y yo estoy aquí a esa distancia, ¿no? O sea, y me estoy conectando a través del móvil con esa persona. Entonces le estoy diciendo, muévete a la derecha, muévete a la izquierda, a través de un vídeo, por ejemplo, ¿no? O una videollamada. Pues para que hagamos una idea, esos electrones que están a átomos de distancia, están separados a átomos de distancia, que en física cuántica es mucha distancia, hacen lo que se conoce como un entrelace cuántico, ¿vale? Entonces, el campo magnético de la Tierra altera sutilmente ese entrelazamiento. Y eso parece ser que esa alteración del campo terrestre, esa sutil alteración del campo terrestre magnético, es lo que hace que el perro, en este caso el perro, sí, o las aves se ubiquen, ¿no? Dando un resultado a una reacción química que hace que se ubiquen, ¿no? Y el cerebro del ave interpreta ese cambio como un patrón visual, una especie de sombra o resplandor que indica la dirección donde tiene que ir. Que es lo que intentábamos entender antes, ¿no? Es que es demasiado complejo, o sea, demasiado abstracto, realmente, pero lo explican muy bien. Pero sí, sigue siendo complejo para mí también, o sea, sigue siendo algo como que queremos verlo o tocarlo para creer en ello, ¿no? O sea, sí, claro, yo me lo imagino como una especie de mapa que se le va creando a ese animal en su cabeza, por decirlo de alguna manera, porque... Es más sencillo que eso, porque lo del mapa también es una hipótesis que se ha estudiado, que sí que los perros y algunos, sobre todo, volviendo al tema de los licaones, pueden hacer mapas mentales según por dónde se hayan movido. Pero eso va más relacionado con la memoria fotográfica, ¿vale? Hay un estudio en Japón hecho con chimpancés en laboratorio, donde la memoria fotográfica es unas 100 veces superior a la del humano, ¿vale? O sea que si ellos ven un árbol, o ven en la selva, ven 3 o 4 árboles y ven un fruto en uno de ellos, solamente con verlo una vez pueden irse y a la hora volver y se acuerdan exactamente dónde está, ¿vale? Tú haces eso y es más, te vas hacia el árbol y ya se te olvida dónde está, ¿no? Porque la memoria fotográfica del humano se ha perdido para dar espacio al lenguaje, ¿no? Entonces, en los perros se cree que hay una memoria fotográfica muy alta, pero puntual, quiero decir, no la almacenan como recuerdo, ¿vale? Esto se ha demostrado, mira, en Border Collies no se ha demostrado a nivel científico, pero sí observacional, cuando se trabaja en grandes llanuras el pastoreo. Tú a un Border Collie le mandas a recoger el ganado, la primera vez que le mandas a recoger el ganado, vas con él hasta el sitio donde está el ganado y te vienes con el perro. Le marcas, ¿no? Le marcas realmente. Sí, le enseñas desplazándote con él. Luego el motivante son las ovejas y él va a venir y bueno, va a ser su función de pastor. Obviamente si le has enseñado mejor, pero de manera natural la va a hacer. Pero las veces siguientes, tú al perro desde el mismo punto de partida le puedes mandar y va solo. Entonces hace memoria fotográfica del sitio, ¿vale? Y esto lo puedes ver en típico perro que lo llevas a un parque nuevo, a un sitio nuevo, escondes un juguete, ¿vale? Le juegas, se lo escondes otra vez, le juegas, se lo escondes otra vez y luego cuando te marchas lo dejas escondido
en el mismo sitio donde él lo tenía. Puedes volver a la semana siguiente, al mes siguiente, al año siguiente y el perro va a volver a ese sitio donde lo escondió. Entonces esas son partes de memoria fotográfica que se quedan instauradas, que parece que se activan o se vuelven a encender cuando llega a la zona y dice, yo aquí he estado antes, y ¡pum!, haga ese encendido. Sí, es como que eso en la memoria no lo guarda hasta que llega al sitio y dice, venga, eso vale, ahora me suena esto un poquito. Eso es, lo relacionan y lo generalizan muy bien en ese sentido, ¿no? Lo que no hacen es todos los sitios nuevos que los lleves hacer memoria fotográfica de ellos, porque su cerebro colapsaría. Lo que hacen es lo que de verdad les interesa. O sea, Border Collie, tú le vas al monte y no hay ovejas, no hay un sentido de trabajo, y puede ir paseando y no necesariamente tiene que ir guardando toda la información que hay en el sitio. Pero si ese sitio es su sitio de trabajo, es su sitio donde recoge el ganado y donde vuelve, o sea, para contarte un caso anecdótico con este perro y otros 6 Border Collies con los que yo trabajaba, recogíamos un rebaño de 500 ovejas en el Gorbea, donde vivía en el País Vasco, y al recoger el ganado, 2 o 3 veces fui con los perros, y había una perra mayor que ya se sabía el camino, y esa perra se encarga de dirigir a los demás y llevarlas hasta ese sitio, y ahí sí que hacen una memoria fotográfica, porque la próxima vez vas con uno y van exactamente por el mismo camino, ya no te tienes que mover tú, porque esa es la función del perro. O sea, si yo tengo un perro pastor para yo tener que ir a recoger las ovejas, ¿para qué quiero el perro pastor, no? Claro. Entonces, la ventaja de los Border Collie en ese sentido es que tienen una geolocalización, gracias a ese mapa mental que dices tú, muy desarrollado. O sea, el mapa mental ese está supremamente desarrollado. Lo que estamos hablando más es como, no una flecha de una brújula, sino más como un sensor dentro del ojo. Un sensor fotoquímico, sí, que da unas señales, ¿vale? Da unas señales como una especie de radar, de textura. avión, ¿no? No, porque el radar sería como una flecha, ¿no? Algo vale, que tú ves, pero es algo que los humanos no podemos ver, pero da una señal fotoquímica que hace que el ave, en este caso, ¿vale? Vamos a decir una textura o una luz dentro del entorno que hace que se ubiquen, ¿no? Entonces, por eso comentaba lo de la glándula pineal. La glándula pineal no vemos lo que ocurre en la glándula pineal, pero podemos sentir, ¿no? El famoso sexto sentido de los humanos a través de las premoniciones. Es que, va a pasar esto y pum, pasa. Entonces, ¿cómo lo sabes, no? La telepatía, todo eso. Son cosas que todavía no lo explicamos, pero en las aves ya se ve que hay estos quimiorreceptores que funcionan como una brújula. Luego que las pueden juntar con este mapa que dices tú, sí, se puede hacer. Pero es más lo típico que te explicaba anteriormente con los perros que se desplazaban en el metro, en Rusia, ¿no? Sí. Es un poco más relacionado con esto, ¿no? Y bueno, volviendo otra vez un poco a la brújula interna, ¿vale? Pues podríamos nombrar más de 100 casos que se han estudiado con perros que han regresado a sus casas y tal, pero me gustaría comentar un caso real que me ocurrió a mí hace unos 10 años con una perra, no Border Collie, pero sí de tipo pastor de ovejas, pastor del Pirineo, que se me perdió en un pueblo que nos acabamos de mudar a esta casa, y cuando me fui al trabajo y volví del trabajo, ya la perra no estaba. Entonces parece ser que la perra, al verse desorientada en la casa nueva, estaba buscando un punto de referencia. Lo curioso es que no volvió a la casa que yo vivía antes. Lo curioso es que fue a una casa donde la cuidaron unos compañeros míos de trabajo cuando yo hice un viaje a Colombia. Por 40 días estuvo alojada ahí en un barrio de Bilbao, bastante difícil el acceso desde donde vivía en la casa nueva. O sea, estamos hablando que tenía que atravesar una autopista, tenía que atravesar 3 carreteras nacionales, una montaña bastante alta para llegar a ese barrio. O sea, en un pueblo de más de 300.000 habitantes, o sea, estamos hablando de la Gran Bilbao, con más de 300.000 habitantes en la zona, cerca al aeropuerto, pasando una autopista, la perra nunca había estado ahí, y a las 48 horas, aproximadamente 2 días y medio, llegar a la puerta exacta donde la estuvieron cuidando, es verdaderamente sorprendente. A raíz de esa anécdota que me pasó hace 10 años, yo me puse a investigar muy a fondo lo que de verdad daría una explicación a la geolocalización de los perros, ¿no? Y he oído miles de historias, o sea, he oído historias místicas, he oído gente que da interpretación a los perros de una manera sobrenatural, bueno, 1000 cosas, y las que más acertaban eran la geolocalización. Pero la geolocalización por sí sola no puede funcionar, ¿vale? O sea, tenía que haber algo más, y esta respuesta creo que la dan los famosos criptocromos, ¿no?
Sí, no, hombre, la verdad es que es un avance muy grande, y más sobre todo por eso, porque es como que faltaba una pieza del puzzle para tratar de comprender esto. Sí, Tal sí, y sí. como... Eugenio, nos quedan unos minutillos. ¿Qué te parece si invitamos al público, si quieren llamar, hacerte alguna pregunta o contarnos Perfecto. alguna anécdota, mientras, porque todavía nos quedan aquí unas pocas anécdotas, pero los invitamos. Sí, Invitamos sí, que llamen. me parece fenomenal. Les das el teléfono y que nos llamen si quieren intervenir o tienen alguna anécdota o simplemente quieren hacer algún comentario de lo que estamos explicando aquí. Están Bien, invitados. están invitados. Igualmente que también ahora mismo en directo, bueno, pueden llamar al 674 05 21 15 y también pueden escribirnos a las redes sociales una vez terminado y subido en otros momentos para que tú les solventes las dudas o lo que sea. Buenísimo, sí, claro. Y estamos abiertos a que nos pongan todos sus comentarios, lo que opinan, si tienen algo que añadir, ¿vale? O algo que aportar, también es muy bienvenido. Y mira, hablando un poco de esto, me gustaría, si Sofi quiere, hacerle una pregunta, porque cuando yo la conocí a Sofi, fue una de las cosas que nos llevó a hablar muy en profundidad sobre este tema. Perdón, te voy a interrumpir de nuevo porque es que he dado el teléfono móvil, pero el fijo es el 952 53 98 52, que es que he tenido yo ahí un fallillo. Perfecto. Ya puedes continuar, perdona por la interrupción. Sí, básicamente era como una pequeña reflexión sobre lo que no se ha descubierto todavía, lo que hay más en el otro lado, que es donde un poco hacemos unos debates internos y familiares con Sofi, muy, muy entretenidos, porque al final ella tiene unas creencias que yo no es que no las crea, pero yo soy la típica persona que necesita ver sobre el papel, contrarrestar y que de verdad se marquen, ¿no? Este tipo de cosas. Y creo que tenías un caso de tu perrito que estuvo una semana perdido también. Yo formo parte del común de los humanos que no habla de manera muy, muy técnica. Entonces, claro, yo perdí mi perro hace como 14 años, ahora tiene 18 años casi. Y lo perdí, saltó de mi coche en marcha por la ventana a 20 kilómetros de mi casa más o menos. Y pesa 5 kilos, es un pomerania, típico perro de ciudad. Y volvió cerca de mi casa, recogió como 20 kilómetros más o menos, y una vecina de arriba de donde vivía en Hendaya, en Francia, me llamó que había visto mi perro, etc. Claro, yo por mí había seguido mi olor o no sé, algo así, pero cuando te conocí, claro, me explicaste esto y dije, o sea, mi perro realmente ha seguido la luz de la luna y del cosmos para volver a mi casa. Y bueno, te reíste un poco. Y realmente, ¿cómo lo explicas a una persona, vamos a decir, que no entiende muy bien de física cuántica, aunque entiendo otras cosas de física cuántica, pero lo escrito cromos ya se me escapa ya. Así que a una persona del común, ¿cómo le explicas en una frase? Bueno, creo que, mira, más que explicar una frase es decir, vale, hay una especie de georradar, hay una especie de GPS interno que lo hizo llegar hasta donde llegó. Pero hay una cosa que se te olvidaba a ti, que tu perro es un perro de la calle que tú adoptaste con 1 año y medio. Cierto. Entonces, eso es muy importante, porque ese perro ya sabía sobrevivir sin la necesidad del humano, porque no sabemos en ese 1 año y medio qué pudo haber vivido, qué experiencias, y al perro le hizo sobrevivir eso. O sea, tampoco era una necesidad de, buah, tengo que volver a casa porque no tengo comida. No, el perro sobrevivió, se alimentó, ¿vale? Y le vieron en varios puntos cerca al poblado donde estabas. Entonces, básicamente, también otra cosa que se te olvidó comentar era un perro que estaba sin castrar, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, muy Y de probablemente, hecho salto de la ventana, creo que por una perra en celo. Probablemente el amor le llevó a hacer locuras. Sí, porque volvió hecho polvo al de una semana en casa. Entonces eso es, literalmente lo has un dicho. montón de bebés en mi pueblo que se parecían a él. Entonces probablemente sea un Casanova. Y
es una conducta innata en ellos, va, se reproduce y vuelve cuando quiere. Eso es muy típico en perros que son independientes, que no necesitan tanto la dependencia humana, ¿no? Caso diferente, el típico perro que te lo llevas de mes y medio, 2 meses hasta tu casa, está todo el día contigo, ese perro se pierde y ahí sí que es más inexplicable y ahí sí que podríamos entrar a decir que los criptocromos están haciendo su función, ¿no? Pero obviamente lo que empezamos diciendo con Rocío al principio, esto se tiene que entrenar, no es que sea de la noche a la mañana el perro activa su criptocromo y vuelve a casa, porque si no todos los perros extraviados volverían a casa, ¿no? Se van deteriorando. Pues no sé, Rocío, si tienes más preguntas o más cosas que añadir. Sí, yo tengo otra cosa que preguntarte. Sí. Porque dijiste una cosa que me he quedado... Lo de la memoria fotográfica. Si dices que si yo no pestañeo ya no me ve el perro, entonces la memoria fotográfica ¿es visual o es olfativa? No, es visual. La memoria fotográfica es visual. O sea, cuando yo hablo de que te quedas quieta, no hacen memoria fotográfica de tu cara. O sea, El perro te reconoce porque es lo que ve todos los días. El perro reconoce tus gestos. El perro, ¿por qué te diferencia de otro humano? Y no te ve igual que otro humano. Porque está todo el día viéndote a ti como si fueras su Instagram. O sea, todo el día está viendo si mueves una pestaña, si mueves una ceja. Entonces está todo el día pendiente de tus gestos. Entonces te reconoce porque desde pequeñito está contigo y te reconoce. La memoria fotográfica hablo más en sentido espacial. sí, eso. ¿Vale? O sea, en sentido, por ejemplo, cuando un perro pastor se desplaza y esas cosas. O sea, en el club de olfato. Ujú, Yo me escondo por ahí y no me muevo nada. ujú. Ellos pueden pasar a lo mío si no me ven, Sí. pero me huelen. Si van con el olfato, te encuentran mucho más rápido que otro perro que va con la vista. Sí, o sea, A eso me los refiero. entrenados se encuentran muy rápido. Date cuenta de los ejercicios que solemos hacer cuando el perro es novato o cuando el perro empieza, le haces el juego del trilero, te escondes en un punto y luego te vas al otro, el perro va a la vista, porque los 2 primeros va casi seguro que estás en el escondite donde él vio que te metiste. Pero cuando ya no te encuentra ahí, todos los perros automáticamente mueven la cara, abren los ojos como a ver si te ven. Y el perro diestro lo que hace es desde el punto de salida usar su nariz y ya evita pasar por aquí, porque ya sabe que el olor viene de otro escondite, ¿vale? Entonces ahí no hay memoria, no es que no haya memoria olfativa, es que ya hay destreza olfativa, lo podríamos llamar así. O sea, el perro hace una fotografía general cuando dices lo del pastoreo. Exactamente, es una fotografía puntual y va creando un mapa mental, ¿vale? Que luego se ayuda al campo magnético como una ayuda adicional, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando le mandas a un perro a recoger ganado por la derecha o por la izquierda o por donde quieras mandarle, el perro hace una especie de mapa mental como si llevara un dron y llega exactamente al punto donde tiene que recoger las ovejas. Previamente le tienes que enseñar, pero el perro lo hace con las habilidades. ¿Y tiene algo que ver con el magnetismo así? Sí, claro, tiene que ver con el magnetismo terrestre. También se cree, que nos ha demostrado, que hay magnetita en los... Los huesecillos del oído. Ajá, en los Sí, huesecillos del oído hay magnetita. en el yunque y... Eso, entonces parece ser que también va un poco relacionada, pero ahora con el tema de los criptocromos se ha apartado un poco. Pero puede ir todo relacionado. Sí, porque con las personas se ve que hay gente que busca con péndulos en un mapa, las personas desaparecidas. Por eso te preguntaba lo del magnetismo, Sí, porque en personas sí que se suele buscar con un péndulo en un mapa. Pero donde eso es ya mezclar mucho con el misticismo, ¿no? el magnetismo no es místico. El magnetismo Va está, con lo la del péndulo tierra. es lo místico, pero bueno, son las herramientas que habían que se pueden usar como encontrar agua a través de un... Claro. ¿Cómo se llama eso? Es- El agua... En español. ¿Cómo se dice esto? Los acuíferos. Los acuíferos. Sí, los acuíferos que los encuentran encuentran- como con palos, ¿no? Sí, eso, O con cosas palos. especiales. Donde pasa ríos subterráneos, ¿no? Sí, acuíferos, exactamente. Entonces, claro, ahí En español. hay cosas que se usan hace milenios Ujú. que la demostración científica está correlacionada con el campo magnético. Eso. Más o menos eso. Pero claro, en los perros todavía no estaba muy claro esa ubicación. Está más relacionada con los criptocromos ahora, te digo ahora, desde el año 2021. Y vamos a ver qué viene más por delante. Bueno, sí, la verdad es que aún quedan muchísimos estudios que a partir de esto seguramente pues nos enseñen muchísimas más cosas que nosotros no sabemos. Y nada, la verdad es que hay muchísimo que nos va a traer para enseñarnos sobre pues, Cosas sorprendentes, ¿no? misterios de los animales y de todo esto.
Y nada, si quieres hacer una puntualización, un recopilatorio de todo lo que hemos hablado, así una conclusión. Bueno, un pequeño resumen. La idea es seguir aprendiendo, seguir investigando, seguir siendo curiosos. Nunca termina, el aprendizaje es infinito, pero la ignorancia también. Entonces es mejor ir tirar por el aprendizaje, ¿no? Entonces, nada, estar siempre abiertos también, de mente abierta, porque si estás un poco rígido con, no, es que esto es así, 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 te sorprende luego en unas décadas los nuevos estudios y te dicen, uff, no, te has estrellado, ¿no? Sobre todo el tema cuántico, ¿no? Que cada vez estamos conociendo cosas más sorprendentes, incluso con los humanos, ¿no? La hipersensibilidad, la capacidad sensorial, la capacidad extrasensorial. Entonces, bueno, vamos a seguir abriendo las puertas a los conocimientos y a ver cómo lo podemos aplicar con nuestros amigos los perros. Vale, pues muy bien, aquí cortamos, ya se nos ha acabado el tiempo y nos vemos pues dentro de un mes, Un ¿no? mes, sí, un mes habíamos dicho. Pues sí, encantados, aquí estaremos. Y que esperamos que participen todos los vecinos que quieran pues contarnos sus dudas, su anécdota. Exactamente, lo que quieran. Aquí son bienvenidos. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.